La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Bien, vengamos a la palabra, capítulo 2 de la carta de Pablo a los hermanos de Roma. Pero es para usted también, porque es palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 6. Para empatarlo, usted puede leer en casa del 4, 5, 6 seguido, pero vamos a leer en voz alta: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Un bocado así. Recuerden que cuando se escribía eso no había ni punto, ni coma, ni colon, ni semicolon, ni mayúsculas, ni minúsculas, todo era... Entonces era corrido. Pero menos mal que tenían que escribir lentamente, así que... Bien, vengamos a la palabra. Vamos a empezar con el versículo 11 y volveremos al versículo 6 si llegamos y tenemos el tiempo. Bien, porque no hay acepción de personas para con Dios. Importantísimo que eso cale. Claro, Pablo le está hablando a los judíos y a los gentiles, porque los judíos creían que ellos eran excepcionales y hacían acepción a la situación, pero no lo hay, porque el que viola la ley de Dios también es igual a todos los demás. Así que dentro del escalafón a quien Pablo le estaba hablando, no hay acepción de personas, igual que si usted es evangélico, usted no es menos pecador que el que no es evangélico. ¿Ok? Lo único es que quizás usted haya sido redimido por la sangre de Cristo. Y si no lo haya sido, usted es igualito gentil que los demás. O sea, no hay acepción de personas por alguna titularidad de uno, ni por alguna posición, ni alguna capacidad, ni alguna herencia. Tampoco eres especial porque hayas nacido de padres cristianos. Igual tienes que sufrir el juicio propio
para llegar al momento en que en tu vida tengas que decir, yo también soy pecador, yo también necesito acudir a la gracia de Dios, yo también necesito arrepentirme de mi pecado, yo también tengo que postrarme delante de Él y ser perdonado de mi pecado, yo también tengo que reconocer que necesito la presencia de Dios, yo también quiero la certeza de la vida eterna, yo también quiero vivir con esperanza, yo también quiero saber que moraré con Él por toda la eternidad. Todos tienen que llegar allí. Así que es parte de la realidad humana. Una vez que el niño sale del amparo de su familia, se responsabiliza. Pero mientras que es niño, el responsable del niño es papá y mamá. Y va tomando conciencia de lo bueno y de lo malo. Y cuando ya empieza a decir, yo voy a llevar mi vida, ya es responsable de su vida. Por eso, en paréntesis, presentamos a niños. Yo presento a mi niño al Señor. Asumo la responsabilidad de formar y criar a mi hijo en la mente de Cristo, la bondad de Cristo, en su entrega al Señor. Pero llega el momento en que el niño dice, ya papá, ya mamá. Por eso bautizamos de adultos o de jóvenes en que toman conciencia. Hoy confieso a Cristo como mi Salvador. Lo hacemos de adulto y no de bebé, sino allí toma conciencia. Aunque el Señor haya acompañado su vida durante años, pero llega el momento de la decisión personal. Ok, no hay que. Eso quiere decir que usted es pecador. Levante la mano si lo es. Hay algunos que no lo son. No levantan la mano. Se quedaron con la mano. Hay algunos de ustedes que no son pecadores. Ah, qué bien. Muy bien. No es fácil decirlo. Pero cuando ya hemos conocido al Señor y hemos conocido de su gracia y de su bondad, ya es mucho más fácil decir, por la gracia de Dios, soy salvo. Él me salva. Y no lo merezco, pero Él es mi Salvador. Aleluya, aleluya. Así que vengamos al versículo 12. Porque, y ahora Él está hablando de los dos, los que tienen ley y los que no tienen ley. Obviamente, por la ley, Pablo quería decir aquí la ley mosaica, la ley que Dios le reveló a Moisés, donde está allí claramente escrito en las tablas de la ley, y más adelante en los pergaminos, los sacerdotes leían la ley y la gente oía la ley. Oidores de la ley. Y eran dichosos porque oían una ley que Dios había revelado y otros no tenían esa dicha, porque no se les había revelado como al pueblo de Israel. Aunque si usted va y estudia las culturas distintas, la babilónica, la hammurabi y todo eso, tienen increíbles desarrollos en su cultura, en su filosofía, en sus posiciones, en su moralidad, etcétera. Pero en el caso de Israel era la ley revelada de Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés. Y la tenían en la mano. Y se creían muy especiales porque tenían la ley. No es que la tenían ¿qué? La oían de parte del sumo sacerdote y de los levitas, etcétera, y algunas copias que existían allí. Entonces, Pablo aquí choca y dice, claro, usted y yo tenemos la dicha de tener en la mano un libro que tiene 66 tomitos. Y en el conjunto de los 66 lo llamamos Biblia, porque son muchos biblos que están en un conjunto que se llama Biblia. Pero usted tiene la dicha de tener en su mano la ley revelada de Dios,
la palabra de Dios que vino a los profetas, a los salmistas, la palabra de Dios que tenemos en los evangelios, la palabra que tenemos en el libro de los Hechos, la palabra que tenemos en la carta de los epístolas. Todo esto, usted tiene un tesoro en la mano. Y eso significa que usted es más responsable que los demás, porque tiene todo este gran consejo de la palabra de Dios. Así que no se puede quedar como un oidor de esa palabra. Y vamos a decirlo, ya que todos nosotros sabemos leer, y lector de la palabra. De oír y leer, tiene que pasarse al hacer la palabra. Entonces, esto es para que todos los que sin ley han pecado, ¿sin qué? Sin ley, también ¿qué? Perecerán. Aquí el perecer no es morirte solamente físicamente, está hablando de una muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte, separación de Dios. Mas la dádiva de Dios es ¿qué? Vida eterna. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Ahí vamos a llegar dentro de 2 o 3 meses. Poquito a poco, poco a poco, poco a poco. Pero tenemos que cubrirlo con mucho cuidado porque si no, no lo entendemos. ¿Ok? Entonces, sin la ley van a perecer. ¡Wow! Entonces, ¿qué? Pablo, de una forma casi como abogado, va tejiendo su base. Así que vamos a llegar a eso. Y todos los que bajo la ¿qué? O sea, todos los que tienen la ley de Moisés, aunque los que han bajo la ley han pecado por la ley ¿qué? No dice perecerán, sino que serán ¿qué? Juzgados, porque es el instrumento, la ley es el instrumento de la justicia y apunta y señala nuestra conducta y la señala en la ley en nuestra relación con Dios. Así que el pueblo judío era más responsable que el que no tenía la ley, porque tenían en su mano la ley revelada de Dios, además de la Torá, los 5 libros, además de Jueces, Josué, Ruth, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, y Esdras y Nehemías, y los Salmos, y los profetas, y los libros de sabiduría. Todo eso lo tenía esta gente. ¿Qué dice? Y todos los que bajo la ley, que han pecado por la ¿qué? Bueno, yo no le prestaba mucha atención. Bueno, es algo así como todas las leyes de Venezuela y nadie le presta atención. Pero le presta atención cuando entonces, yo no sabía que eso estaba en la ley. Lo siento, ¿eres responsable de qué? De la ley. Aunque no lo conocías. Usted sabe, pero en todas las esquinas nos venden la nueva ley del impuesto, la nueva ley del señal, la nueva ley de la mujer, la nueva ley de esto, la nueva... Y si uno para leer todas esas leyes, que lo sacan a granel, así que, pero somos responsables por ellas. Y no lo podemos poner de lado. Ok, esa es la explicación de este versículo. Vamos al próximo versículo, versículo 3. Porque no son los que oidores de la ley, que los justos ante Dios, sino que los hacedores de la ley serán que. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Quiénes son los que ante la ley serán justificados? Los que hacen a perfección la ley. ¿Fallas en una ley? Apartado. Pablo está diciendo, ninguno ante la ley mosaica, los que tienen la ley, puede considerarse justificados porque
han fallado ante la ley de. Y Jesús lo hace peor o más difícil, porque Él dice, si no has adulterado físicamente, pero has adulterado en tu, ya que has fallado. Has codiciado con tu mente, ya que has deseado lo que no es tuyo. Has robado mentalmente. No has honrado mentalmente a fulano y mengano. Yo quisiera que esa persona se muriese. No digas eso, pero lo dije. ¿Qué? O sea, nadie se justifica ante la ley del Antiguo Testamento. Nadie. Entonces, vemos este tipo de situación. Así que vamos al versículo 14, porque ahorita nos vamos a meter en lo interesante, pero voy a tener que saltar, porque ya hablamos acerca de los judíos. Tienen la ley y no se pueden justificar porque la tienen. Y usted tiene la misma ley y usted no se puede justificar con esa misma ley. Pero antes de hablar de los gentiles, porque uno diría, ¿y qué sucede con los que no tienen la ley? Ahí está el meollo del asunto. ¿Qué hace? Pero vamos primeramente a lo que ocurre con el cristiano que falta. El cristiano que sabe, yo, por la gracia de Dios he sido ¿qué? Justificado delante de Dios. Yo no puedo decir que yo me lo merezco ni nada, sino que me rendí, me humillé, soy pecador, me arrepentí, pero he cometido una falta. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra. Apocalipsis, creo que es 13:14 o 14:13. Lo vamos a leer en voz alta. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren ¿qué? En el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras o su trabajo, porque sus obras ¿qué? Con ellos ¿qué? ¿Cuáles obras? ¿Cuáles obras? ¿Han muerto en el Señor? Perfecto. Mueren en el Señor, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos le siguen. ¿Cuáles son las obras que tú te llevas contigo? Veamos lo que dice Pablo. Primera de Corintios, el capítulo 3. Versículo 11 en adelante. Lo leen conmigo en voz alta. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Eso lo sabemos. Él es el fundamento, Él es la roca eterna sobre la cual nos cimentamos, nos plantamos. Es el Salvador. Pero, ¿qué dice allí? Versículo, y si sobre este ¿qué? Fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno que se hará manifiesta. Es lo que te llevas. Si lo hiciste en oro o plata o heno o hojarasca o madera, porque el día que la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea. El fuego ¿qué? Hasta allí. En el mundo espiritual, todo lo nuestro será ¿qué? Pasado por fuego.
Fuego en el sentido espiritual no es una llama de fuego, es una purificación de nuestra vida. Y uno tiene que ahora pensar, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué hago con lo que yo le he ofrecido a Él? ¿Qué hago con mis capacidades? ¿Qué hago con su llamado a mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo? ¿Qué hago con mis bienes? ¿Qué hago con mi ser? Pablo lo reduce al hacer el bien. Esa es la frase, lo veremos si hay tiempo, hacer el bien. Pero ese hacer el bien cubre una infinidad de formas de hacer obras de la vida. Será probada. ¿Y qué es lo que queda si pasa la madera por el fuego? ¿Y el heno? ¿O carrasca? ¿Piedra preciosa eso? ¿Un diamante? ¿Oro? Tantos quiláteres. O sea, nos muestra. Sigamos, me puedo quedar aquí y no termino. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué? Recibirá recompensa. Hay una recompensa si tu obra que permaneciera. Es por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, uno. José no conoce al Señor y yo le hablo del Señor y él conoce el amor de Dios, el perdón de su pecado. Viene a morar el Señor en la vida de él. El Espíritu Santo lo llena y él empieza a conocer lo que es eterno, la bondad de Dios en su vida, la presencia de Dios. Eso al ser pasado por fuego permanece. Entonces usen ese ejemplo. ¿En qué invierto yo? No dinero, sino ser. Claro, puede ser que mi dinero yo lo consagre para que otros sean beneficiados en el mundo de lo eterno. Eso me da parte de una respuesta. Si permaneciese la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá ¿qué? Pérdida, si bien él mismo será salvo, así como que se colió, casi raspado. O sea, todo lo que hizo lo botó, no tuvo gran valor en la vida, solo quedó él salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? ¿Entendido? Ok. Juan 5. Entonces quizás la pregunta para usted, para mí, ¿cómo es la obra suya? Usted dice, yo soy una mamá que gasto todo mi tiempo en chipilines en mi casa. ¿Y qué siembras en los chipilines en tu casa? ¿Siembras el amor de Dios? ¿Siembras la verdad? ¿Siembras con fe? Para que ese niño cuando llegue a 20 no pueda decir nunca supo nada. Y ese niño, yo tuve una mamá que me dio su tiempo, su vida. Y de allí viene este retoño. Y cuando llegó el momento de tomar una decisión, para mí era fácil rendirle a Él mi vida. Así que no hay nada ni nadie que pueda decir, no tengo cómo invertir en lo eterno, en lo que no es hecho
nada, cenizas. Ok, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener ¿qué? Vida en sí mismo. Sigamos. Y también le dio autoridad a Jesús para hacer ¿qué? Juicio, por cuanto es el que. Bueno, ¿por qué? Porque aquí hay un hombre, Dios hecho hombre, quien vive la vida a plenitud, toma la cruz en nuestro lugar, vive las vicisitudes de la vida, las maneja en gracia y en poder, vence la muerte, y porque Él vivió como usted y yo lo que es vivir la vida humana y sufrió las tribulaciones, las angustias, el abatimiento, la muerte, los ataques, las pruebas, las tentaciones, vence la muerte, se sienta a la diestra del Padre y se le hace a Él ¿qué? Juez. Le dio la autoridad para que Él juzgase a la humanidad, porque Él se le dio el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de ¿qué? Señor de toda la creación. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, voz alta, o los estoy durmiendo. ¿Seguro? Ok, vendrá ahora cuando ¿qué? Todos los que están en los sepulcros ¿qué? Oirán su voz. No, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A vivir la eternidad condenados. No sé si hay algo más después, y creo que no. Ok, entonces Él será nuestro juez. Estos los apartará para la eternidad con Él, porque aunque no vieron a Jesús, amaron, tuvieron un estilo de vida basado en un amor a Dios y un amor al prójimo. Estos ni se daban cuenta de la problemática humana. Se olvidaron y vivieron la vida como la quisieron vivir, a su manera. El creyente, sus obras serán juzgadas. Por eso se oirá la voz que dice: has sido fiel en lo poco, en lo que mucho te pondré. ¿Cómo será eso? Nadie lo sabe. Solamente es una declaración del lugar suyo y mío en la eternidad, dependiendo de nuestra fidelidad para con Él en lo que Él pudiese exigir de nosotros. Sigamos ahora a Romanos 2, versículo 14. Campana. Porque cuando ¿qué? Los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ¿qué? Ley. ¿Qué tal? Lo leemos una vez más. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley de Moisés hacen ¿qué? Por naturaleza lo que es de la ley. Saben, el gentil sabe lo que es bueno. El gentil sabe lo que es malo. El gentil sabe lo que espera de los otros y lo que ellos esperan de uno.
El gentil sabe distinguir y por eso establece leyes para acomodar la situación social, establece jurisprudencia, establece vocaciones, establece maneras de vivir, grupos pequeños, grupos grandes. Estás en una tribu por allá, las pequeñas tribus tienen sus leyes de ellos, porque ellos tienen que poder vivir. Quizás no tienen las leyes nuestras, pero tienen sus propias leyes, y esas leyes se convierten en ¿qué? Ley para sí mismo. Hacen porque naturaleza, dice, mire, perdóneme, es que esto se está reduciendo a unas frasecitas mías, pero hay mucho trabajo y mucho que leer sobre lo que es la convivencia social y cómo lo que está en nosotros se convierte en una conciencia moral, en una naturaleza moral, en una responsabilidad moral para la vida de todos. Sea que usted conozca la ley de Moisés o no, hay principios para nuestra propia vivencia y ellos se convierten en ley que para uno mismo. ¿Están conmigo? Seguimos, versículo 5. Estoy saltando, brincando por encima de todo, pero mostrando que, ok, ahora lo explica en 3 frases. Para el gentil que no es judío, que no tiene la ley de Moisés. Para usted y mí que tenemos la ley, pero para otros que no tienen nada. Como mucha gente hoy en día que están fuera de todo sentido de iglesia, están en los barrios, están por ahí, no saben nada. Están en urbanizaciones, no les ha importado, nadie les ha hablado de nada. Tienen su propia conciencia, tienen sus propias reglas de juego, como los punk, como esto, como lo otro, todo. Su sistema de vida. Dice, mostrando que la obra de la ley escrita que, fíjense, no dice mostrando la ley escrita en sus corazones, sino mostrando la que, la obra de la ley, queriendo decir que la gente sabe cómo uno debe de obrar. Hay entendimiento de lo bueno y de lo malo, y yo espero esto de ti y tú esperas esto de mí, la obra de la ley que está allí. Todos sabemos lo que esperaríamos. ¿A cuántos les gusta que le roben su dinero? Que le quiten la mujer. O sea, usted entiende que hay una obra de la ley escrita en su corazón. Las conductas que usted espera de todos los demás. Número 1, las obras de la ley. Segundo, dando ¿qué? Testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia. Conciencia es monitor. Dice sí, no, esto está bien, esto no está bien. Eso no es una revelación de Dios, sino que todos tenemos que conciencia. Y usted podría decir, oye, yo no debo meterme por aquí, yo debo meterme por acá, yo no debo hacer esto, yo no debo hacer aquello. O tú no debes, sabemos. Hay una conciencia que nos indica una manera de vivir. Toda nuestra conciencia no es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el contexto informa nuestro contexto. El contexto educa nuestra conciencia. Nuestras relaciones nos van formando. La familia forma nuestra conciencia. Si yo dejo que mis hijos, si yo hubiese dejado que mis hijos estuvieran frente al televisor viendo 10 horas de película de violencia toda la vida, y yo llego a la casa y le digo buenas noches, y en la mañana buenos días y me voy chao, y ellos siguen viendo la televisión 4, 5, 6, 7, 8 horas del día. ¿Cuál es la conciencia de ellos? Que está bien matar, eso no duele nada, porque en la película y en la televisión el asesinato no duele. Entonces, ¿qué? Hay otra conciencia que se está formando, una forma de pensar, una forma de vivir. ¿Y qué hizo papá? Nada, se fue a vivir.
No tenían ni conciencia de papá. Después papá viene y dice, ¿y por qué tú te metes en mi vida? Tú nunca has estado en mi vida. No hay conciencia de familia. No hay conciencia de hogar. No hay conciencia de, no hay entendimiento de. Pablo dijo, yo andaba matando a cristianos con buena conciencia. Yo creía que eso era, en mi religiosidad, que eso era lo que yo tenía que hacer. Pero llegué a los pies de Cristo y mi conciencia fue ¿qué? Y ahora que estoy en Cristo, mi conciencia ha sido renovada. En vez de odiar, amo. En vez de vengarme, bendigo. En vez de, doy de mi vida. Y más bien, qué alegría es dar. Es una bendición. Toda mi forma de pensar, ¿qué? Cambia. Ok, leamos. Allá hay dos cosas. Ya me dijeron que no tengo, me pasé el tiempo. Está bien. Mostrando que la obra de la ley escrita en sus corazones, dando ¿qué? Testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles ¿qué? Sus razonamientos. Porque uno se pone a razonar. Y esto, y esto, y esto. Oye, yo hice esto que estaba mal. Yo debía haber hecho esto. No, yo me voy a defender ante esta situación. No, yo voy a acusarlo a él ante esta acusación. Mis razonamientos me van llevando. Ahora, en un nivel un poco más alto, hay una problemática social. ¿Qué vamos a hacer con el aborto? Entonces se va llevando a las distintas instancias del gobierno y de la creación de las leyes, y por fin llega a algún lugar en el Tribunal Supremo de Justicia y dice, Samuel, cuidado, en los Estados Unidos o en otra parte, empieza a decir, está bien el aborto en esto y no está bien el aborto en aquello. Bueno, pero si la pasa como ley, entonces todo el mundo la asume como ¿qué? Como adecuado. Matrimonio gay, todo el mundo lo asume como bien, todo el mundo lo asume como no, y empiezan las leyes a dirimirse. Así es lo que está pasando en la Asamblea Nacional ahorita. Hay un anteproyecto de ley y hay anteproyectos de ley de todas clases, pero eso depende de qué cosa, de los que, ¿qué dice la última palabrita allí? ¿Su qué? Hay razonamientos, hay una constante conversación a nivel de sociedad, a nivel de la cultura, a nivel de los medios, a nivel de las leyes, y esos razonamientos son los que van a establecer leyes, y esas leyes son los que van a informar al público, y que usted esté de acuerdo o no esté de acuerdo, la ley está allí. Entonces tenemos tres cosas que tiene el ser humano. ¿Cuáles son las tres cosas? El gentil, que está sin la ley, que está allí, mostrando que la obra de la ley, que escrita en ¿dónde? No es la ley que está escrita, sino la obra de la ley, que es otra cosa, dando que testimonio su qué, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles qué, sus razonamientos. Entonces si todo eso lo tiene el gentil que no tiene la ley de Moisés, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Eres santo? ¿Eres perfecto? No. Todos hemos pecado, sea que tengamos la ley de Moisés por escrito o tengamos conciencia de ley, las obras que debemos llevar a cabo. ¿Quién se salva? Ninguno se salva. Cada uno tiene que acudir al único que lo puede salvar. Aquel quien tomó nuestro lugar en la cruz, dio su vida en rescate por cada uno de nosotros
Y el que lo confiesa y lo reconoce será salvo. Y su presencia en su casa santificará su familia. Y su familia, a través de ese proceso de santificación, que no es salvación, empieza a cambiar la atmósfera. Y por fin llega el hijo o la hija a decir: todo cambió cuando mamá, papá, tía o tío, abuelo empezó a conocer al Señor. El ambiente de la casa cambió y hay algo muy particular. Yo voy detrás de eso. Se santifica y eso lleva a la fe poco a poco en el Señor. Wow. Versículo 16. En el día en que Dios, ¿qué? Juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuántos están plenamente confundidos? ¿Todos estamos claros? ¿Cuántos son pecadores? ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo? Pablo dice que los justos, o sea, los que han sido justificados por la fe, con la renovación de su vida, y esto lo sigo el domingo que viene, han de perseverar en el hacer el bien. Hebreos 12, Hebreos 3, Efesios 2, han de perseverar, y el que persevere hasta el fin será salvo en el hacer el bien. Pero hay algo más que desea el que está en Cristo. Antes sin Cristo ni pensaba en la eternidad. Antes sin Cristo, ¿quién podría pensar que yo podría? No, hombre, yo con Dios yo no me lo merezco. Mejor morirme que volverme cenizas. Ni creo en lo eterno. Ni creo que hay posibilidades. Pero cuando vengo a Cristo y Él implanta su espíritu en mi vida, que es eterno, me da conciencia de la eternidad. Ahora no es problema de hacer el bien nada más, porque todo el mundo podría hacer el bien. Pero ahora vivo con esperanza. Ahora vivo con el deseo de la gloria de Dios. Ahora vivo con el deseo de ser honrado, en que Él me dice: has sido fiel, eres mi hijo y yo te llamo para que estés a mi lado por toda la eternidad. Eso es una honra. Busco el honor de Dios, no busco ya el honor de los hombres. No me importan los diplomas, los trofeos, la ganancia, el título. Esas cosas son de este mundo, pero ya son sinsabores. Claro, hay algunos que dependen. Mira, quiero que veas todas las placas que me han dado. ¡Qué maravilla! Y cuando te mueras, ¿te la llevas? No, se quedan ellos y tú te vas. Esas son cosas muy humanas, del momento, pasajeros. Pero lo que importa es que me honre Dios y me diga: estás a mi lado y me puedes alabar, y te honro a ti para siempre. Aleluya, 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 aleluya. Anhelo la gloria, anhelo el honor de Él y anhelo la vida incorruptible en que seré revestido de Él, y su gloria y su incorruptibilidad, su inmortalidad será la mía, y moraré con Él para siempre y para siempre y para siempre. Aleluya. Aleluya. La palabra es rica, es maravillosa, porque me despierta y me da conciencia, me forma mi pensamiento, y quiero que mis obras perduren. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es poderosa. Te damos gracias porque nos da vida, porque nos da esperanza, y podemos vivir esta vida con un propósito eterno. Alabado sea tu nombre para siempre.
Que Dios lo bendiga. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.